La práctica diaria de la relajación contribuye a mejorar muchos aspectos de nuestro organismo, consigue buenos resultados en una gran variedad de problemas y aumenta nuestra calidad de vida. La relajación se ha abierto hoy un espacio en la psicología que es indiscutible. La UNED ofrece el curso de formación permanente Técnicas de Relajación hacia una vida más tranquila, dirigido a todas aquellas personas que deseen aprender a relajarse para que la relajación pase a ser en ellas un hábito de salud, y también para todos aquellos profesionales cuya práctica pueda verse mejorada con estas técnicas. Blanca Mas, profesora de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la UNED, es la directora de este curso y nos propone conocer el entrenamiento o meditación autógena, que es una de las partes de este curso. Viene con un invitado. Bienvenidos a este nuevo programa de Sin Distancias. Hoy vamos a dedicar este tiempo a reflexionar sobre la meditación autógena o el entrenamiento autógeno. Es una técnica desarrollada a principios del siglo pasado, una técnica psicofisiológica en la que el ser humano es comprendido como un ser global. No se hace distinción cuerpo-mente o cuerpo-psique. Se dejan atrás las antiguas concepciones basadas en el dualismo cartesiano y a través de unos ejercicios que vamos a ir desentrañando a lo largo del programa, se espera que haya una transformación de la persona y una mejora en su salud. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Juan Manuel Guiote, que es psicólogo clínico, es el director del Centro Inspira Psicología, además es tutor de la UNED y algo que a mí me hace mucha ilusión, es alumno de doctorado, está realizando su tesis doctoral conmigo en este tema, precisamente en el entrenamiento autógeno. Hola, Juanma, ¿qué tal? Hola, Blanca. Pues encantado de estar aquí y compartir con la comunidad mi experiencia con el entrenamiento autógeno. Pues si te parece, puedes empezar contándonos de dónde viene esta palabra, qué significado tiene entrenamiento autógeno. El concepto autógeno viene del griego autogenato y significa autogenerado, autoinducido, originado desde dentro del cuerpo. Se enfatiza un lugar de control o gestión interna frente a una externa. Esto nos viene a recordar en el entrenamiento autógeno que el ser humano tiene una capacidad para solventar sus problemas, sus emociones, lo puede solventar desde uno mismo. Y esa es una de las ventajas principales que encontramos en el entrenamiento autógeno. También puede concebirse no solamente como una técnica, sino enmarcada dentro de un enfoque de psicoterapia. Así, el entrenamiento autógeno es el núcleo de los métodos autógenos que configuran la psicoterapia autógena, que incluye la modificación autógena, la neutralización, la meditación avanzada y las técnicas de movilización creativa. Nosotros entendemos en la psicoterapia autógena como una terapia destinada a facilitar un camino hacia sí mismo para el desarrollo psicobiológico armónico de la persona y su personalidad, así como para el establecimiento de relaciones más creativas y adaptativas con su entorno vital. El entrenamiento autógeno tiene ya una larga historia. ¿Puedes remontarnos a sus orígenes? Bueno, en primer lugar, el entrenamiento autógeno surge en un contexto psicoterapéutico determinado. Nos encontramos en un periodo entre dos guerras mundiales y donde el psicoanálisis parecía no responder de forma adecuada a la sintomatología que presentaban los pacientes, que principalmente manifestaban neurosis de combate, lo que hoy en día se enmarca dentro de los trastornos secundarios a situaciones estresantes, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, los trastornos psicosomáticos y los trastornos somatomorfos o somatoformes, que están caracterizados por manifestaciones predominantemente físicas que guardan relación con la deficiente gestión emocional de la persona o para las que no se encuentra etiología orgánica demostrable. En otras palabras, lo que la boca no habla, el conflicto subyacente, a veces el cuerpo lo expresa en forma de síntomas. Y en esta relación cuerpo-mente donde el entrenamiento autógeno proporciona un camino. Otro hito importante en el desarrollo del entrenamiento autógeno lo encontramos en el auge que tuvo
en estos tiempos la hipnosis. La hipnosis era la terapia de elección para muchos psiquiatras, pero algunos de ellos empezaron a ver que las personas, cuando habían realizado ya distintas sesiones de hipnosis, se podían inducir de forma voluntaria estas sensaciones de calor y peso. Además, se dieron cuenta que a través de estas sensaciones de calor y de peso entraban en un estado de tranquilidad, en un estado de reposo, que les producía como un rejuvenecimiento, como les liberaba del cansancio que pudieran tener. Schultz, que fue el iniciador de este método, quedó muy impresionado por esto que estaban mostrando sus pacientes, y entonces él pensó que la hipnosis no era algo que las personas hacían, sino que era algo que las personas permitían. Por lo tanto, él dedicó toda su actividad a buscar cómo podría entrar la persona en este estado, pero sin necesidad de tener un terapeuta o un hipnotizador. Esto es muy importante porque lo que acabas de decir tú ahora mismo, lo que estamos haciendo en el entrenamiento autógeno es darle toda la fuerza o todo el poder a la persona para que ella misma se produzca su cambio. En tercer lugar, pues es importante también la aportación del método Coué, de Émile Coué, que consistía básicamente en repetirse unas 20 veces al día la siguiente frase. Desde todos los puntos de vista, me encuentro o me siento mejor y mejor, varias veces al día. La curiosa anécdota es que cuando les preguntaba a sus pacientes en terapia ¿cómo estás?, ellos les decían pues mejor y mejor. Lo que pone un poco de manifiesto el poder de las palabras y la fuerza del hábito en repetido. Y es que las palabras se convierten en representaciones mentales y finalmente estas pueden convertirse en conducta o comportamiento. Y eso es importante. Schultz le otorgaba mucha importancia a las palabras, a la regularidad y a la práctica. Hay otra influencia que queremos destacar. Este programa lo hemos denominado entrenamiento autógeno o meditación autógena. En aquellos tiempos, a principios del siglo XX, tanto los psiquiatras como los psicólogos como los médicos estaban encantados, digamos, con las teorías que venían de Oriente. Toda la filosofía oriental, el yoga, la meditación zen, habían hecho mella en estos intelectuales. Por lo tanto, en el entrenamiento autógeno podemos encontrar esta influencia oriental, lo que, si indagamos un poco más, nos puede llevar a concebir el entrenamiento autógeno como una forma de meditación. Por lo menos Schultz, en sus orígenes, decía, y ahora leo textualmente, que era importante reconocer y apreciar la aproximación e incluso coincidencias que existen entre muchos aspectos de la tradición mística y milenaria del budismo y la actitud científico-organísmica representada por el entrenamiento autógeno. Y acababa afirmando, podemos extraer de la antiquísima tradición yoga todo aquello que pueda ser utilizado y asimilado por el hombre occidental. Enseguida, en los años 60, empieza a haber estudios en los que se comparan y se buscan relaciones entre el entrenamiento autógeno y la meditación. Otro punto importante fue en el Japón. En el Japón, hacia los años 70, el entrenamiento autógeno entra con fuerza, empata bien con su forma de ver el mundo, con sus concepciones filosóficas, y el entrenamiento autógeno, de nuevo, es entendido como una forma de meditación. Esta forma de meditación se entiende como una forma de relacionarse el hombre con sí mismo, es decir, el hombre con su cuerpo, con todo su contenido cognitivo y también, y esta dimensión es muy bonita a mi entender, importante, en su relación con el otro. Así tenemos, por lo tanto, dos componentes importantes en el entrenamiento autógeno. Uno es la sugestión en forma de autosugestión y el otro es el componente meditativo. Efectivamente, Blanca. El entrenamiento autógeno es la respuesta occidental a la meditación oriental sin una connotación religiosa, en una postura cómoda y perfectamente adaptada al estilo de vida occidental. El entrenamiento autógeno promueve las dos habilidades principales implicadas en meditación, focus attention o atención-concentración,
que en entrenamiento autógeno se llama concentración pasiva. Aquí no está dirigida a una meta, esta concentración, sino centrada en el proceso o flujo de la experiencia del momento a momento. Se ejercita a través de 2 canales o vías o modalidades de concentración, y que sería contacto mental con la fórmula verbal, por ejemplo, mi brazo derecho pesa, o mis brazos pesan, o mi cuerpo pesa, y contacto mental concurrente con la zona fisiológica somática que está indicando la fórmula. Podemos decir que es una concentración dual. Sí, si me permites, quiero reseñar o hacer hincapié en algo muy importante que has dicho. Pasivo significa que uno no busca una meta, todo lo que venga está bien. Uno está preparado a lo que vaya ocurriendo. Por lo tanto, este tipo de entrenamiento, o lo que tú has llamado la atención concentrada, es una atención con poco esfuerzo. Es una atención que permite a la persona alcanzar iba a decir sus objetivos, pero realmente lo que estamos haciendo es separarnos de un objetivo, pero alcanzar ese cambio de una forma muy fluida, muy suave, sin ese esfuerzo y sin cansancio. Es contraria a la que se ejercita en el día a día. La concentración esforzada en la tarea, como escudriñando un poco también el campo visual cuando estamos ansiosos. Es una concentración que nos pone en un nivel de activación relajado. Y atendemos a los distintos focos, peso, calor, respiración o objetos de meditación. Pero también lo interesante es que se desarrolla otra habilidad de meditación, otro tipo de meditación, que es la de monitoreo abierto, o una conciencia en uno mismo, y se desarrolla también la aceptación pasiva, aceptando cualquier percepción, sensación, emoción o pensamiento con ecuanimidad, sin avidez y sin aversión. Y ambas habilidades van a conducir a un estado meditativo que se denomina estado autógeno. Entonces yo creo que ahora ya podemos pasar a explicar cómo conseguimos este estado autógeno, qué es lo que hay que hacer. Para empezar, el entrenamiento autógeno parte de una reducción de la actividad sensorial, tanto exterioceptiva como propioceptiva. ¿Cómo lo conseguimos? Haciendo este entrenamiento en un lugar en el que la luz no sea demasiado intensa, con una temperatura agradable, en el que no haya un número excesivo de distractores, ni haya muchos sonidos, y con una postura que permita relajar toda la musculatura corporal. El segundo factor importante es la repetición de las fórmulas autógenas y, por último, como acabas de explicar, una actitud mental de concentración pasiva. Así que, si te parece, empiezas comentando las fórmulas autógenas. Pues el entrenamiento autógeno comienza con la fórmula de peso. Aquí tenemos que tener claro que no es una sugestión, sino que simplemente el cuerpo pesa porque la gravedad lo atrae. Solo tengo que darme cuenta. Por tanto, me repito subvocálicamente, mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa un promedio de 6 veces y a continuación estoy tranquilo. Algo que siempre se repite en la fórmula. Probablemente al principio no notemos ninguna sensación porque necesitamos tener una concentración relajada, pero esa sensación ya existe en el cuerpo entero pesa y la gravedad lo atrae. Es muy importante lo que has dicho, que todas las fórmulas pueden empezar o terminar con esta frase, estoy tranquilo. Estoy tranquilo es el objetivo de todo el entrenamiento. Es, digamos, la finalidad, no es una fórmula en sí misma, pero es como marcar una dirección, hacia allá vamos. Y la repetimos igual que repetimos el resto de las fórmulas. Cuando trabajamos la fórmula de peso, lo que estamos trabajando es la reducción del tono muscular. Estamos trabajando la relajación muscular y llegamos a ella, digamos, desde atrás. Cuando uno se relaja, el cuerpo pesa. Nosotros empezamos repitiéndonos, mi cuerpo pesa, mi brazo pesa, mis piernas pesan, etc. Y entonces la sensación empieza a aparecer por sí misma.
Hay que matizar que no se repite la fórmula verbalmente, sino que se repite subvocálicamente. Es más importante la vivencia o la experiencia del peso en el cuerpo, concentrarnos, que repetir, ¿vale? Y no vamos a alcanzar, no nos vamos a dar cuenta de repente, sino que tenemos que tener cierta tolerancia a la frustración y comprometernos en hacerlo varias veces, porque efectivamente solamente tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo pesa. La siguiente fórmula también pone de manifiesto otro efecto, otro anclaje de meditación, otro objeto de meditación que ya está presente. El cuerpo tiene temperatura corporal, un promedio de 36 grados y medio, y solamente tenemos que tomar conciencia de ello. Así empezaríamos por: mi brazo derecho está caliente, si es el brazo dominante, o mis brazos están calientes, o mis piernas están calientes, o finalmente mi cuerpo está caliente. No se trata de producir calor, sino simplemente de sentir la temperatura corporal que hay dentro del cuerpo. En el entrenamiento ortógeno es importantísimo fijar esta idea. Se parte de algo que ya está dado y hacemos contacto con algo que ya está. El peso, el calor. Ahí focalizamos nuestra atención. La fórmula de calor provoca o produce una vasodilatación periférica, con lo cual la sensación de peso es todavía más clara. Además, evoca un estado anabólico en el que se espera que facilite la regeneración corporal y la salud. La tercera fórmula, que no forzaríamos nunca una fórmula hasta que no siento esa sensación psicofisiológica, no paso a la siguiente, sería la del corazón. Y es que nosotros tenemos un corazón que late continuamente. De nuevo, solamente tenemos que tomar conciencia del latido del corazón, darnos cuenta de que está. Algunas personas viven esta experiencia con encanto y otras con aversión. Entonces hay que ser paciente. Algunas personas no sienten su corazón y nos parece interesante que pongan su mano como método de contacto. También tenemos que entender que Sul iba un poco más allá, no solamente en la sensación psicofisiológica, sino que la vida se siente también desde el corazón. Me recuerda, valga la redundancia, la palabra recordar. Recordar significa volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el corazón la vida, volver a ser consciente de que estamos viviendo. Al hacerte consciente de todas estas cosas, hay personas que, como has dicho, pueden tener una sensación amplificada del latido cardíaco y pueden asustarse. También pueden pensar, precisamente porque están en un estado relajado, que su corazón late demasiado despacio y puedan tener miedo a que se vaya lentificando cada vez más. Bien, es importante que la persona simplemente se convierta en un observador de este latido, en un observador de su propio corazón, pero sin miedo, sin preocupación, simplemente estando allí observándolo. Y fruto de esa observación se repite la fórmula, mi corazón late tranquilo o mi corazón late. Como el haz y el en vez de una hoja, son dos realidades, una que observo y otra que me digo en consonancia. Es un juego el entrenamiento autógeno. Se integra la información semántica y el acceso a los significados, mi corazón late tranquilo, con la vivencia cardíaca en sí misma. Y de la vivencia del corazón, la siguiente fórmula es la fórmula de la respiración. De nuevo, estamos respirando, respiramos constantemente. Ahora lo que hacemos es llevar toda nuestra atención a esa respiración. La fórmula en alemán decía algo así como algo respira en mí, pero al traducirlo a nuestro idioma queda extraño o se nos hace muy raro y a algunas personas también les produce sensación de miedo.
Por lo tanto, ahora se acepta como fórmula de respiración: mi respiración es tranquila, pero teniendo siempre en cuenta que lo que estamos haciendo es mirar nuestra respiración, observarla, sentirla y dejar que vaya por sí sola cambiando o acoplándose al ritmo más adecuado. Normalmente, cuando uno repite la fórmula de la respiración pasa de ser torácica y superficial a ser abdominal y profunda. Pero hay que dejar que ocurra, no hay que forzar un tipo de respiración. De nuevo, Blanca, solo tengo que darme cuenta, contemplar y decirme esa fórmula, ¿vale? Mi respiración es tranquila y observarla, darme cuenta. Observamos cómo la respiración tiene una entrada de aire, un silencio y una salida de aire y otro silencio. Quizá eso nos ayude a concentrarnos, pero tenemos que darnos cuenta de esa experiencia que ya sucede en nosotros. Con el entrenamiento autógeno nos volvemos mejores observadores, nos damos cuenta mejor de los efectos fisiológicos y de todo lo que acontece en nuestra vida. Hay autores que han pensado que a lo mejor sería conveniente cambiar este orden de las fórmulas y empezar primero por la fórmula de la respiración y después por la fórmula del corazón. Bueno, es posible que la respiración facilite la fórmula del corazón, pero nosotros hemos preferido traer aquí las fórmulas en el orden que las propuso Schultz en su inicio. A continuación viene una fórmula un poco distinta porque no se percibe con tanta claridad. Es la fórmula del plexo solar. Llevamos ahora toda nuestra atención a una red neuronal que se encuentra alrededor de la arteria aorta y también llevamos ahí esa sensación de calor. Mi plexo solar es caliente. Si no se percibe ningún tipo de sensación, podemos pedir a la persona que se ponga su propia mano que ya siente ese calor encima del plexo solar y dejar que esa sensación se extienda por todos sus órganos interiores, teniendo siempre en cuenta que la sensación que produce esta fórmula no es tan clara ni es necesario que sea tan clara como las fórmulas anteriores. Se puede entrenar también la metáfora de los rayos de sol incidiendo sobre esa región abdominal, pero esto lo utilizaríamos si la persona no es consciente o no se da cuenta. Normalmente uno va a llegar a esa experiencia y lo único que tiene que ser es paciente, no se esfuerza. Esta es una fórmula muy interesante porque va a ayudar a regular todos nuestros órganos internos. La siguiente fórmula sería la frente agradablemente fresca. Y es que Sul decía que el cuerpo tenemos que tener conciencia de que el cuerpo está relajado, tranquilo y la mente lúcida, despejada. Para esta fórmula nos tenemos que dar cuenta, tenemos que atender a la zona de contacto entre la frente, la piel de la frente y la temperatura ambiente. Y efectivamente nos vamos a dar cuenta de que mi frente está agradablemente fresca. De nuevo nos damos cuenta y por tanto nos repetimos eso de forma semántica e integramos la información semántica con la información espacial, el acceso a los significados con la orientación espacial. Esto es precioso en el entrenamiento autógeno, cómo integramos esa experiencia previa con esa vivencia que tenemos, el acceso a los significados y la realidad que ya existe. Eso es. Y cuando uno trabaja la sensación de frescor en la frente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a observar como una brisa que realmente produce frescor. Y como tú bien has explicado, Juanma, todo el cuerpo está tranquilo, relajado, en calma, pero la cabeza está despierta. Por lo tanto, la cabeza y evidentemente el cerebro va a tener acceso a cambios cognitivos importantes, porque no hay sensación de modorra, hay sensación de lucidez.
Efectivamente, el entrenamiento autógeno te pone en un punto óptimo de activación, no es una sensación de relajación, de desconexión, sino en un punto óptimo, equilibrado, balanceado, en armonía, donde todo se percibe con mayor claridad. Claro, y ahora ya nos tendríamos que preguntar, ¿por qué se producen los beneficios? ¿Qué mecanismo se propuso para producir estos beneficios del entrenamiento autógeno? Se postulan 2 mecanismos principales. De un lado, la sugestión hipnótica y de otro lado, pues ese componente concentrativo meditativo. Zull, si leemos detenidamente su manual, nos damos cuenta cómo en su manual describe que Binswanger ya le advirtió de que utilizara el calificativo concentrativo porque describía mejor el método en vez de sugestivo, y finalmente lo hizo así. De una forma o de otra, Zull apoyó la hipótesis del entrenamiento autógeno como meditación o como meditación-concentración. Y por último, podemos decir que la repetición de estas fórmulas, la repetición constante de este entrenamiento, se espera que active la capacidad autorreguladora del cuerpo. El cuerpo tiene esa posibilidad de regularse a sí mismo. Por ejemplo, en momentos de estrés el cuerpo se activa. Es bueno porque necesitamos estar activados para responder a eso que nos está ocurriendo. Pero lo que ya no es beneficioso para las personas es mantenerse activados una vez que el peligro, una vez que los problemas han pasado. Hay que volver otra vez al equilibrio. Esta capacidad de reequilibrarse es lo que va a hacer el entrenamiento autógeno. Recientemente se ha descubierto que cuando uno practica el entrenamiento autógeno, una vez que ya has practicado estas fórmulas que acabamos de comentar y continúa profundizando en estas sensaciones que se producen, se han medido 2 efectos muy importantes en el cuerpo. Uno, que el corazón entra en lo que se denomina coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca solo es una medida de la variabilidad cardíaca del corazón, y que cuando el corazón entra en coherencia cardíaca, de forma sincrónica, nuestro cerebro también está produciendo una serie de ondas cerebrales que ayudan a esa regeneración. Es decir, que corazón y cerebro resuenan, digamos, en la misma frecuencia, se armonizan. Esperamos que a través de esa armonización del cerebro y del corazón, todos los órganos interiores empiecen a oscilar al mismo ritmo, en el mismo sentido. Y entonces ahí es donde se produciría este sentido de autorregulación o de homeostasis. Ellos, los iniciadores del entrenamiento autógeno, se dieron cuenta de esta posibilidad, pero ahora ya se ha podido medir. Efectivamente, se produce una comunicación cerebro-cuerpo. Por eso se habla que el entrenamiento autógeno es una técnica de integración cuerpo-mente. También subrayar que en los primeros momentos lo que se produce normalmente es un equilibrio del sistema nervioso autónomo, entre su rama simpática y su rama parasimpática. Generalmente lo que se hace es que se desactiva la rama simpática y el cuerpo se relaja. ¿Vale? Se desactiva esa rama simpática y se activa la parasimpática. Por tanto, encontramos ese efecto equilibrado. Por último, señalar que este efecto lleva tiempo. Estamos en una sociedad muy rápida, que todo se quiere para ayer. El entrenamiento autógeno, como todas las otras técnicas de meditación o de relajación, necesitan práctica y necesitan práctica constante. Por lo menos se recomienda que se practique 2 veces al día durante casi 3 meses seguidos para aprenderlo. Una vez que lo has aprendido, tendrás que ir profundizando en las distintas posibilidades que ofrece. Solamente practicándolo vas a poder conseguir los cambios que el entrenamiento autógeno puede proporcionar. Que son, a grandes rasgos, pues aumento de rendimiento, favorece la memoria, la concentración, la creatividad. Es un método excelente antiestrés. Es decir, todos los productos que el estrés continuo deja, como el cortisol, la vasopresina, etcétera, les da la vuelta.
Genera un sentimiento de bienestar, de buena gestión, de seguridad. Se utiliza mucho en deporte, nosotros lo utilizamos con deportistas de élite. El doctor Liedemann lo utilizó para cruzar el Atlántico, además lo hizo 2 veces, la segunda con naufragio incluido. También se utiliza incluso en la NASA. Hemos leído como este año Patricia Cochrane lo ha utilizado para la desorientación espacial por el mareo por movimiento y la disminución del rendimiento consecuente en pruebas en la nave espacial Orión en los astronautas. Dentro de las aplicaciones clínicas donde podemos aplicar el entrenamiento autógeno, pues en dolor, en enfermedad crónica, en insomnio, en los trastornos de ansiedad, en la adicción a benzodiazepina, en el síndrome del intestino irritable, en la hipertensión de leve a moderada, disfunciones sexuales, etc. Todas aquellas enfermedades donde lo físico tiene un papel relevante, porque como decimos y enfatizamos, no hay diferencia entre cuerpo y mente, ¿vale? El dualismo cartesiano se supera, se integra con el entrenamiento autógeno que uno mismo puede ejercitar por sí mismo. Eso abre una potencial enorme, tanto si una persona ha perdido este equilibrio corporal, físico, psíquico y necesita recuperarlo, como si quiere avanzar en un desarrollo personal. Para ambas cosas, el entrenamiento autógeno es una buena herramienta. Pues muchas gracias, Juanma, por haber estado aquí hoy. Gracias a ti, Blanca, por invitarme. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Con esta propuesta para una vida más tranquila, despedimos a la profesora de la Facultad de Psicología, Blanca Mas, y a su invitado, Juan Manuel Guiote, psicólogo clínico. Invitamos a los dos a que nos acompañen pronto de nuevo para seguir profundizando en la meditación o entrenamiento autógeno. Muchas gracias a los dos y hasta pronto.